vamos a revisar el anuncio del Ministerio de Salud respecto a las licencias médicas fraudulentas, porque hoy fue anunciado un plan para fiscalizar rigurosamente el número de licencias fraudulentas que lamentablemente se han dado en el país en los últimos años y que han generado enormes gastos para el Estado. Vamos a comenzar con este tema y ya está esperándonos aquí en el estudio el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Muchísimas gracias, subsecretario, por estar con nosotros aquí en Última Mirada. Muy buenas noches. Gracias a ti, Matilde. Un gusto saludarte y estar con ustedes esta noche. Bueno, licencias médicas fraudulentas lo hemos visto durante mucho tiempo, sin embargo, lamentablemente. La concentración se ha producido en los últimos 3 años. Uno pensaría que la pandemia ha sido imposible fiscalizar y era muy difícil poder decir cuál era falsa y cuál no. ¿Qué es lo que han visto en el último año? Bueno, han pasado varias cosas, ¿no? Durante estos últimos años, como tú bien dices, hubo una explosión del incremento de licencias médicas y también han habido varios fenómenos que yo te diría que explican al menos en parte por qué hemos visto un incremento del fraude. Uno de ellos ha tenido que ver con la digitalización de muchos procesos, entre ellos las licencias médicas electrónicas. Hoy día el 99% de las licencias son electrónicas, muchas atenciones también a distancia, ¿sí? Y eso ha dado también espacio a que ciertos grupos de profesionales hayan utilizado esto para hacer un mal uso, ¿no? Y lo que hemos encontrado en este último año es que tenemos situaciones que son claramente situaciones que son imposibles de darse en una práctica médica habitual. Estamos hablando de médicos que llegan a emitir casi 12.000 licencias en un año, ¿sí? ¿Cuál es el promedio normal? El promedio, o sea, el 80% de los médicos en Chile, médicos y médicas, recetan en torno a 400 licencias al año, ¿sí? O sea, 412.000. Esa es la distancia, ¿no? Eso implica estar teniendo en promedio más de 50 licencias en un día laboral, ¿sí? Hay que pensar que ver 50 pacientes durante un día, ¿sí? O sea, significaría tener la agenda completa, verlas en un tiempo muy acotado, 10 minutos, y que todos los pacientes requieren una licencia médica. O sea, es algo virtualmente imposible en el tiempo. O sea, situaciones de ese tipo hemos encontrado y eso ha llevado a que durante el último año hemos desarrollado varias acciones, ¿no? Una de las más visibles se dio durante diciembre del año pasado, que tiene que ver con la arista más bien penal, en la cual hemos desarrollado una colaboración entre la CONPIN, la SUCESO, el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía y las policías, para poder perseguir particularmente aquellos casos que son más emblemáticos y donde hay mayor probabilidad de que exista alguna asociación que sea fraudulenta, ¿no? Eso llevó a que 29 médicos fueran puestos a disposición de la justicia en diciembre del año pasado. Y cuando uno observa el comportamiento de esos médicos durante los meses de enero y febrero, de diciembre del 2022 y enero de 2023, solamente con que esos médicos hayan dejado de emitir licencia hemos ahorrado 2.800 millones de pesos, ¿sí? Solamente con ese grupo reducido, ¿no? Por lo tanto, esas son las magnitudes de las que estamos hablando. Ahora, debido a las magnitudes, uno se pregunta también la capacidad de fiscalización que tiene el Ministerio para una cantidad como esa, porque también dentro de los 29 que estaban, también en ese entonces se planteaba y se contaba que hay médicos que emiten las licencias ya desde el extranjero, por lo tanto, incluso la persecución penal se hace muy difícil. Bueno, y por eso es importante que este plan de fiscalización tiene varios componentes, ¿no? El primer pilar tiene que ver con modernizar y optimizar y fortalecer las distintas herramientas de fiscalización que tiene tanto la CONPIN, ¿sí?, que está alojada en el Ministerio de Salud, como también la Superintendencia de Seguridad Social, que depende del Ministerio del Trabajo. Ambas instituciones públicas tienen un rol de fiscalización en la cual dentro de las competencias nosotros podemos primero buscar antecedentes médicos para asegurarnos de que efectivamente hubo un acto médico detrás de esa licencia, de que hay un fundamento médico adecuado, ¿no? Y eventualmente, si es que eso no se comprueba, nosotros podemos hacer suspensiones, primero transitorias y que pueden ser repetidas en el tiempo, ¿sí? Además de eso, hay multas asociadas y el tercer ámbito tiene que ver con la persecución penal. Ahora, nosotros sabemos que nuestra normativa tiene que mejorarse, por eso también estamos discutiendo en el Congreso y durante enero tuvo bastante avance esa discusión y esperamos en marzo retomarlo con mucha
mucha urgencia para fortalecer también cuáles son las herramientas y cuáles son las penas y sanciones, ¿sí? De hecho, en ese proyecto de ley se plantea que ante actos reiterados se pueda suspender de por vida la emisión de licencias médicas de profesionales que puedan tener actos reiterados de mal uso de estas licencias, ¿no? Por lo tanto, hay un segundo pilar, que es fortalecer nuestra regulación. Y la tercera tiene que ver con la persecución penal, que es resorte de la justicia, pero nosotros hemos generado mecanismos para fácilmente y rápidamente estar informando al Consejo de Defensa del Estado, que ya ha presentado más de 40 querellas contra presuntos infractores que están haciendo uso fraudulento de las licencias médicas como instrumento público. ¿Hay un patrón común en estos médicos que están siendo investigados? Existen, primero, el primer patrón que detectamos es un uso masivo y que es imposible de tener dentro de la práctica clínica. Esas son las cosas que nosotros ocupamos para detectar. El segundo es que suelen ser médicos que han ingresado en su registro recientemente, ¿sí? O sea, no son médicos que llevan 10 o 15 años de ejercicio profesional, sino en los últimos años, lo que hace sospechar que pueden haber llegado recientemente, titulados recientemente, o que eventualmente son médicos que han tenido ciertas excepciones para su convalidación de título en contexto de pandemia, ¿sí? Por lo tanto, hay varias situaciones de ese tipo. Son mayoritariamente médicos generales, médicos sin especialidad, ¿sí? Y esos son los perfiles que hemos visto más repetidamente, ¿no? Tú mencionabas muy bien con respecto al tema de que existen casos en los cuales se están emitiendo licencias médicas desde el extranjero, y eso es otro de los elementos que queremos regular, ¿no? Porque hoy día no tenemos ninguna regulación que impida o prohíba que un médico desde el extranjero esté dando licencias médicas, y eso ha llevado a situaciones como las que tú describes, incluso médicos que han venido, han hecho algún trámite con validación y luego vuelven a otro país y desde ese país emiten, y todas esas situaciones nosotros las estamos fiscalizando, persiguiendo y buscando las mejores herramientas para que dejen de ocurrir situaciones de ese tipo. Ahora, lamentablemente dentro de todas las fiscalizaciones y dentro de todo lo que ocurre con el CONPIN es el tema de las licencias que no se pagan cuando la persona efectivamente sí está enferma. Así es. Y ahí hay un cuello de botella con licencias que no se han pagado, pero también hay un problema, no sé si una licencia, por ejemplo, por una enfermedad asociada a la salud mental es posible de rechazar tan fácilmente. Yo creo que hay varios elementos importantes para tu pregunta. Lo primero es este fenómeno global de que el número de licencias médicas por año, desde el año 2019 al año 2022, suben de 6 millones a 8,5 millones de licencias en un año. Esa es la magnitud de incremento, ¿sí? O sea, crecieron casi en un 50% en menos de 3 años las licencias médicas en el país. Pero eso tiene que ver con la pandemia. Eso tiene que ver con la pandemia, con fenómenos que son algunos reversibles, como la cantidad de casos COVID, pero otros no tan reversibles o no reversibles tan rápidamente, ¿no? Hay también fenómenos que son de larga data, que tienen que ver con que la CONPIN es una institución que se creó hace 40 años y que no ha sufrido procesos de modernización. Y algo que nosotros estamos poniendo un énfasis en, primero, mejorar la tecnología y los procesos informáticos que hay dentro de la CONPIN. Para eso estamos haciendo inversión en tecnología. Hay muchos procesos que se están automatizando y además incrementar el número de fiscalizadores y personas en la CONPIN. Cuando nosotros llegamos, habían 23.000 licencias, o sea, personas que estaban esperando su pago. Cuando nosotros denominamos un pago atrasado, cuando a una persona no se le ha pagado en 30 días, ¿sí? O sea, ese es el número de personas que nosotros encontramos. Nosotros ya el año pasado logramos reducir de 23.000 a 13.000 las personas que estaban atrasadas, ¿sí? Que es una reducción de un 40%. Y nosotros esperamos durante este año seguir reduciendo eso, que tiene que ser cero. O sea, el compromiso y la meta a la que tenemos que llegar es que el 100% de las personas puedan recibir sus licencias médicas pagadas a fin de mes, porque es parte de los beneficios de la seguridad social y porque es fundamental para que puedan recuperarse de una enfermedad que requiere un reposo. Y eso es algo que queremos cautelar. ¿Y por qué hemos puesto hoy día también un énfasis en este tema de la fiscalización, ¿no? Porque el mal uso de la licencia médica atenta contra todas las personas que sí le dan buen uso. ¿Por qué? Primero, porque se desvían recursos que deberían estar siendo utilizados para dar atenciones de salud o para pagar licencias médicas. Y segundo, porque todas esas miles de licencias médicas fraudulentas terminan llenando y atosigando, ¿sí? Y generando espera en un sistema que tiene que invertir tiempo para determinar cuáles son las que son correctas de las incorrectas. Y por eso es tan importante mejorar los procesos de fiscalización para poder dar un rápido pago y curso a aquellas que no tienen ningún patrón anómalo y que son licencias que han sido emitidas realmente por un médico para un paciente que realmente lo requiere por su condición. ¿Y qué pasa con la salud mental? La salud mental ha sido uno de los elementos más afectados por la pandemia, ¿sí? Eso es evidente y un diagnóstico compartido. Yo creo que es muy relevante
el recordar que las enfermedades de salud mental son tan importantes y pueden ser tan graves como las demás, las de la enfermedad física, ¿no? Por eso nosotros como gobierno también hemos puesto un énfasis en esta materia con el plan Construyendo Salud Mental. Y uno de los elementos en los cuales nosotros estamos trabajando tiene que ver con que precisamente no existe una discriminación que sea arbitraria, ¿no? De que muchas personas se quejan efectivamente de que reciben un trato discriminatorio con respecto al sistema de salud con respecto a sus problemas de salud mental, en el momento de la atención, pero también para acceder a ciertos beneficios, como pueden ser las licencias médicas. Por eso nosotros también estamos mejorando esos procesos. Dentro de otras cosas, nosotros nos estamos asegurando que siempre que haya algún rechazo de una licencia de salud mental por cualquier razón, haya también una auditoría médica por un psiquiatra que pueda revisar y que no sea, por ejemplo, un médico general el que termina haciendo una contraloría que rechaza una licencia emitida por un psiquiatra, ¿no? Entre otras materias que son bastante evidentes pero necesarias para asegurar que también las personas que tienen trastornos de salud mental y que requieren un reposo justificado puedan acceder de manera oportuna. Claro, usted decía que entre los 29 que se detuvieron y que no están emitiendo licencias se habían ahorrado 2.800 millones. Así es. ¿Cuánto se espera ahorrar? Durante este año el compromiso que tenemos como PIN es avanzar en una fiscalización muy incisiva en al menos 450 grandes emisores. Esos 450 grandes emisores en nuestro país, si es que uno los llevara a que tengan un patrón de licencias médicas similar al que tienen la mayor parte de los médicos, significaría un ahorro de 150.000 millones de pesos en un año. ¿Qué se hace con eso? Esto en magnitud son más de 20 centros de salud familiar construidos, completos, ¿sí? Es más que duplicar el presupuesto que tiene la ley Recarte Soto en un año, ¿sí? O sea, de esa cantidad de recursos estamos hablando, ¿no? Por eso también es tan importante que defendamos, fortalezcamos y resguardemos la sustentabilidad de nuestro sistema de seguridad social con un buen uso de los recursos. Ya, yo le vuelvo a preguntar, subsecretario, ¿están también las personas para poder hacer este trabajo? Usted decía que... Lo están. Ya, lo están. ¿Y cuándo va a comenzar este proceso? Porque hoy día viene el anuncio, pero ¿cuándo en definitiva se va a empezar a... Este proceso ya comenzó. De hecho, cuando vimos en diciembre que hay ciertas acciones, esas acciones ya comenzaron y se iniciaron el año pasado y nosotros este año estamos profundizando y mejorando ciertos procesos que se van a desarrollar durante todo el año. Lo que sí es que estamos partiendo por la región metropolitana, que es la que concentra la mayor cantidad de licencias médicas, y eso luego se va a escalar a las otras compines del país. ¿Están poniendo más énfasis en la fiscalización de médicos extranjeros? Para nada. Cualquier médico, sea nacional o extranjero, que tenga una emisión que sea anómala, va a ser fiscalizado con el mismo rigor que corresponde con las herramientas que tenemos. Pero de acuerdo al patrón que conversábamos, ¿son la mayoría de extranjeros? Hay muchos médicos extranjeros, eso es así. De hecho, la gran parte de los médicos extranjeros de los médicos que fueron formalizados eran extranjeros en diciembre, pero quiero ser bien claro, ¿no? Acá, independiente de la nacionalidad de origen, ¿no? O el lugar donde hayan estudiado las personas, el ejercer una correcta práctica clínica es algo que debe garantizarse, y nosotros vamos a fiscalizar independiente del país de origen de esa persona e independiente también del lugar donde hayan estudiado. Los 13.000 rezagados de sus pagos, ¿cuándo van a recibir sus licencias, el pago? Esas personas están recibiendo continuamente sus pagos, ¿no? Estamos hablando de un promedio mensual. Lo que nosotros tenemos hoy día como promedio es que demoran 21 días las licencias en pagarse. Ahora, hay un grupo que demora más tiempo porque hay rechazos, porque hay procesos de revisión, y nosotros estamos haciendo todos los énfasis para llegar lo antes posible a que el número de personas que no están recibiendo al día sus licencias sea cero. Ahora, siempre va a haber periodos de más de 30 días cuando hayan situaciones excepcionales, ¿no? Por ejemplo, una licencia que haya sido mal emitida, donde se requiere una segunda opinión, ¿no? Por lo tanto, uno nunca puede decir que el 100% de las licencias van a ser siempre pagadas a los 30 días, pero sí que eso sea más bien la excepción y no la regla, y eso es algo que va a ocurrir dentro de este año. Yo quiero cambiar de tema, subsecretario, porque estamos viendo el tema de los incendios, nos ha tenido ocupados durante prácticamente todo el verano. ¿Cuáles son las principales emergencias sanitarias que se han producido tanto a causa del estrés o del trauma que significa para una persona vivir un incendio de estas características, o la amenaza de un incendio de estas características, con también problemas respiratorios, porque el humo que vienen respirando en el sur, sobre todo del país, ya durante más de 20 días no es sano para nadie? ¿Qué nos puede contar respecto? Partamos por las enfermedades respiratorias. Bueno, en el contexto de una emergencia por incendios forestales hay
tres tipos de enfermedades que se producen en la fase más aguda, ¿no? Uno tiene que ver con toda la afectación por quemaduras directa por el fuego, ¿sí? Y los traumatismos que se pueden generar. Tenemos un número importante de personas lamentablemente que han resultado grandes quemados por estos incendios. Muchos de ellos todavía están hospitalizados en UCI y están recibiendo todos los cuidados en una red público-privada integrada que permite también entregar los mejores cuidados a quienes los requieran, ¿no? Hay un segundo punto relacionado con las enfermedades respiratorias que tú mencionabas, que incluyen desde conjuntivitis, alteraciones de la vía respiratoria, tos que puede prolongarse por algún tiempo, que es muy aguda con los humos que se producen, sobre todo en la fase más aguda que tuvimos durante las primeras semanas. Y hay un tercer punto que tiene que ver con los trastornos de salud mental, que también hay cuadros agudos que se presentan en el contexto de la emergencia, pero también muchos cuadros que se producen posteriormente, o sea, el trauma agudo por la situación de ver a la pérdida de todos sus bienes o seres queridos que han sido afectados, la muerte de sus animales, ¿no? Una situación muy dramática. Incluso la propia amenaza antes de que... Así es, y eso genera un trauma que también es un trauma colectivo, ¿no? Entonces, para cada una de estas acciones, como ministerio nosotros desplegamos acciones, ¿no? Ya lo decía, para el tema de la atención de los grandes quemados, se ha incrementado la alerta en todos los hospitales regionales de las zonas más afectadas, se ha trasladado a pacientes, se han fortalecido los equipos, tenemos una colaboración también con la Sociedad de Quemados. La parte respiratoria ha implicado también fortalecer nuestros equipos de emergencia para estar dando atención clínica. Por suerte, la mayor parte de las afectaciones son solo agudas, o sea, no hay, desde el punto de vista respiratorio, afectaciones más bien crónicas con esto. Y el tercer componente, que es el de salud mental, es probablemente el que más nos preocupa, en el sentido de que, además de la afectación aguda, acá hay un efecto que puede durar muchos meses, ¿no? O sea, hay trastornos de estrés postraumático que pueden aparecer semanas o meses después de estos incendios. Y por eso también, como gobierno, estamos haciendo un énfasis de un despliegue muy intenso desde la primera semana, donde se despliegan equipos de apoyo a la respuesta de salud mental en terreno, ¿no? Que es lo que se denominan ARSAM. Estos equipos hay en cada servicio de salud, por lo tanto se activan primero los de las propias regiones afectadas, pero además de las otras regiones se activan estos equipos donde hay psicólogos, donde hay asistentes sociales, donde hay médicos y psiquiatras que se trasladan a la región para dar apoyo y contención de primera respuesta. Eso sí es algo que ya está implementado, fortaleciendo entonces la respuesta de salud mental en la fase más aguda, pero además hay más acciones que vienen en el futuro. Vamos a seguir hablando de salud mental también durante el año, porque ese es un tema que preocupa muchísimo. Así es. En todos los planos. Ahora vamos a hablar del COVID, porque hoy día ustedes informaban de 2.163 casos nuevos de contagios. Tenemos una positividad del 9,12%, en la región metropolitana de un 7,6%. ¿Cuál diría usted que es la situación de los contagios de COVID, de la gravedad, y cuál es la preocupación que tenemos que seguir teniendo? Lo primero, Matilde, recordar que seguimos en pandemia. Estamos en un momento epidemiológico diferente, sin duda, que lo que vivimos el año 2020-2021. No hay ninguna duda respecto de eso. Pero es un virus respiratorio que sigue siendo potencialmente grave y que sigue significando de que hay en torno a 150 y hasta 200 personas que pueden estar hospitalizadas, ¿sí?, eventualmente gravemente por el COVID-19, donde todavía seguimos teniendo personas fallecidas. Y quiero también ser muy claro esto: el virus no va a desaparecer, ¿sí? O sea, la evolución que tuvo este virus, ¿sí?, fue un virus que ya es endémico en el sentido de que está en todo el mundo, pero además tiene brotes epidémicos, ¿sí? Y seguimos en una situación de pandemia. ¿Por qué? Porque todavía tenemos altos niveles de incertidumbre con respecto a la posibilidad de aparición de nuevas variantes que cambien dramáticamente la epidemiología. En el último año hemos tenido Omicron y todos sus parientes cercanos, digamos, o sea, hemos tenido BA1, BA5, pero es todos Omicron. Y el comportamiento ha sido más o menos predecible, pero no hay nada que nos haga descartar que en los próximos meses pueda aparecer una nueva variante que haga que volvamos a tener una situación de más riesgo. ¿Cuál fue el comportamiento que tuvo durante nuestro verano, el hemisferio norte, que está en invierno? Porque cuando los espacios son cerrados sabemos que el contagio es mucho mayor. ¿Qué es lo que se vivió en el hemisferio norte? Porque por lo menos no hicieron noticia los nuevos casos de COVID. Bueno, el hemisferio norte ahora durante enero y febrero ha visto un incremento tanto de casos como de hospitalizaciones y también de muertes.
No comparable con lo que habíamos tenido en los años anteriores, pero sí equivalente a lo que observa, por ejemplo, en un mal año de influenza, ¿sí? O sea, lo que uno espera para nuestro invierno, ¿sí?, es que vamos a tener nuevamente un incremento de casos, vamos a tener también más presión hospitalaria y vamos a tener la combinación de virus influenza, el COVID-19, parainfluenza, entre otros. Y por eso también es tan importante lo que nosotros conocemos como cultura de país, que es la campaña de invierno, ¿no? Todos los años nosotros tenemos inviernos que son crudos desde el punto de vista de la enfermedad respiratoria, donde tenemos incremento de las personas en la urgencia de hospitalizaciones, tanto pediátrica como adultos. Y para eso nosotros tenemos un plan de contingencia que se llama campaña de invierno. Ahora, se ha criticado mucho desde la oposición, la doctora Paula Daza ha sido especialmente enfática y, digamos, ha tenido mucha visibilidad su crítica respecto a la campaña de vacunación, que ha sido prácticamente inexistente. ¿Cómo se encarga ustedes de esas críticas y cómo, en definitiva, ustedes dicen tenemos 2 millones de personas vacunadas con la vacuna bivalente, que es la última que se está poniendo, que ahí tiene la influenza y el Omicron? Son dos variantes de COVID, sí. ¿Y cómo se encarga ustedes de esa crítica? Porque también nos conocimos hablando del COVID durante la pandemia y fueron muy críticos también ustedes. Son momentos muy distintos, hay que decir. Sí, claro. ¿Sí? Y yo también quiero recapitular un poco, ¿no? Nosotros llegamos en marzo del año pasado y la campaña de vacunación con la cuarta dosis o segundo refuerzo estaba recién comenzando. Nosotros recibimos con un poco más de 10% de cobertura de esa dosis, ¿sí?, en ese momento. Y nosotros llegamos al momento del invierno y logramos superar el 80% de cobertura con la segunda dosis, ¿sí?, para que también tengamos un horizonte temporal de los periodos del año, ¿no? Nosotros ahora en marzo comenzamos la campaña de invierno, donde vamos a comenzar la vacunación contra la influenza y donde volvemos a potenciar los mensajes comunicacionales de la campaña bivalente. De hecho, estos días, por ejemplo, Festival de Viña, hemos tenido también la campaña comunicacional ahí, en un momento de alto impacto, y durante marzo vamos a volver a relanzar esta campaña. ¿Más puntos de vacunación? ¿Cómo se va a hacer? Más puntos de vacunación, incremento también de las campañas de comunicación masiva, que es algo que ya estamos haciendo y vamos a fortalecer. Lo tercero tiene que ver con alianzas con, por ejemplo, las mutualidades para incrementar la vacunación en lugares del trabajo. Y quiero recordar que también todos los años nosotros a los grupos de riesgo, entre marzo y mayo-junio, ¿sí?, los vacunamos contra la influenza, ¿sí?, y alcanzamos a vacunaciones en torno al 80-85% de cobertura en ese tiempo, ¿no? Por lo tanto, es importante que nosotros ya hemos avanzado, ¿sí?, antes de que comience la campaña de invierno, un tranco importante. Y ahora lo que nos corresponde es durante el mes de marzo volver a acelerar, porque también quiero ser muy claro, las personas que han tenido sus 4 dosis y no se han puesto la bivalente tienen un alto nivel de protección, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros a grupos que son más vulnerables queremos reducir aún más ese riesgo, ¿no? Claro, y eso nos hace estar que no en un momento están en los distinto. grupos de riesgo que se han vacunado, esa cuarta dosis la recibieron probablemente hace un año. ¿Qué pasa con ellos? Están bien protegidos, ¿no? Eso yo también quiero dar un ejemplo. Una persona de 30 años que no tiene ninguna enfermedad crónica, que tiene sus 4 vacunas, que en el fondo sería un grupo que hoy día no está en los grupos priorizados, ese es un grupo, una persona que tiene un alto nivel de protección con sus 4 vacunas, ¿no? Aunque haya pasado un año. Aunque haya pasado un año, ¿no? Esto es una materia, por cierto, de continuo seguimiento. O sea, Chile ha sido uno de los países pioneros, por lo tanto somos de los primeros países que hemos llegado a tener un año de seguimiento de las personas, pero lo que muestran todos los datos es que estas personas están con alto nivel de protección y el énfasis hoy día es énfasis en grupos de riesgo, que son las personas que, por cierto, siempre han tenido más riesgo de una enfermedad grave, y por eso también cualquier herramienta como la vacunación bivalente que incorpora Omicron y el virus original de Wuhan, que nos permite reducir aún más el riesgo, es importante, y por eso también nosotros hemos sido uno de los países pioneros en Latinoamérica y en el mundo de avanzar con la vacunación desde los 50 años para toda la población, ¿sí? Quiero decir que la mayor parte de los países no han hecho eso, sino que han puesto a grupos mucho más restrictivos, y eso es porque nosotros entendemos que el riesgo tiene que ser el menor posible. No existe el riesgo cero, pero si podemos reducir el riesgo de la población, es algo que queremos poner a disposición de todas las personas. ¿Cuánto tiempo protege esa vacuna bivalente? Eso es algo que está en evaluación. Hay que recordar que las vacunas bivalentes recién comenzaron a aplicarse en el mundo en el mes de septiembre, octubre, ¿sí? Por lo tanto, recién tenemos un seguimiento de algunos meses, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora en los seguimientos es que genera altos niveles de protección a la fecha, y también pero lo que sabemos... no llevamos medio año... Por eso, a la fecha, pero también lo que hemos visto es un patrón más general de la evidencia, ¿no?
mientras más dosis tiene una persona, más largo es el tiempo que protege, ¿sí? O sea, cuando nos pusimos la tercera dosis, o sea, el primer refuerzo, esa inmunidad a los 6 meses ya estaba cayendo, ¿sí? Con la segundo refuerzo, o sea, con la cuarta dosis, hemos visto que 10, 11, 12 meses todavía hay altos niveles de inmunidad, ¿sí? Por lo tanto, uno espera que con la vacunación bivalente probablemente el periodo va a ser más largo, pero bueno, eso es una materia en estudio y es parte de lo que tanto Chile como otros países estamos colaborando continuamente para tomar decisiones que sean las mejores para proteger a la población en un virus que todavía nos tiene mucho que enseñar. También se va a incluir a los menores de edad, los menores de 3 años. Entre 6 meses y 3 años están incluidos para vacunarse con la vacuna normal o con la vacuna bivalente. Eso es algo que está en evaluación, ¿sí? Nuestro Comité Asesor de Vacunación y Estrategias de Inmunización durante estos días nos va a entregar sus recomendaciones con respecto a esto. Por ejemplo, si recomienda o no, con qué vacuna, cuántas dosis, etcétera. Por lo tanto, esa es una materia que en la medida que tengamos recomendaciones va a ser comunicado en caso de que haya alguna decisión en esa materia. Perfecto. Respecto a un último tema, porque se nos acaba el tiempo, pero brevemente, el tema con las ISAPRES, el gobierno anunció que, pese a que el plazo para pronunciarse vence el mes de mayo, que la ministra dijo, finales del verano vamos a estar teniendo algún plan y alguna propuesta. ¿Cuándo tenemos que esperar esa comunicación? Bueno, como la ministra muy bien ha manifestado, esta es una materia que se está trabajando. Actualmente los equipos técnicos del Ministerio de Salud, también en conjunto con los equipos de parlamentarios, se está haciendo un trabajo en esta materia y durante el mes de marzo vamos a tener un trabajo legislativo para avanzar en una mejor regulación con respecto al ámbito de la seguridad social. Y esto es independiente y aparte, digamos, de lo que, por cierto, la superintendencia tendrá que disponer una circular tal cual como ha mandatado la Corte Suprema. Por lo tanto, eso es algo que está trabajándose y en la cual durante el mes de marzo tendremos novedades. Bien. Subsecretario Cristóbal Cuadrado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Última Mirada. Nuevamente le agradecemos y nosotros, por supuesto, nos vamos a una pausa en Última Mirada y ya regresamos con otros temas de la jornada.